gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Morfofisiopatología humana. 1. Clase número 2. Tengan en cuenta que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Te abordaremos los siguientes contenidos. Al concluir esta actividad, ustedes serán capaces de definir los tipos de muestra biológica, de acuerdo a los laboratorios donde se realizan los estudios para el diagnóstico de los procesos patológicos, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria. Explicar los requisitos generales para una correcta toma de muestra, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria. Explicar los métodos de estudios de los laboratorios y departamentos diagnósticos, teniendo en cuenta su fundamento y aplicación, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria. En la práctica médica, se hace imprescindible el uso de los métodos diagnósticos para realizar el estudio de los diferentes procesos patológicos que afectan a los seres humanos, los que están relacionados con el desarrollo científico-técnico de cada país. El éxito del diagnóstico correcto en estas investigaciones depende en gran medida de la calidad de la muestra que se estudie, por lo cual, antes de explicar los diferentes métodos, haremos referencia a los tipos de muestras y a los requisitos necesarios para su correcta obtención. Se define la muestra biológica como la porción proveniente de tejidos o fluidos obtenida para su análisis y diagnóstico. Los tipos de muestra y su forma de utilizarse varían en relación al laboratorio que la procesará. Entre las muestras más utilizadas para exámenes se encuentran la sangre, la orina, las heces fecales, el líquido cefalorraquídeo, el semen, la saliva, el sudor y el líquido amniótico, entre otros. La sangre, cuya parte líquida es el plasma, es útil para el diagnóstico de las alteraciones de la hemostasia. De esta se obtiene el suero para efectuar determinaciones bioquímicas. El recuento de los elementos formes o células se realiza con sangre total y permite evidenciar diferentes procesos patológicos. La orina es el fluido que se utiliza para determinar procesos patológicos del sistema urinario. Las heces son muy útiles en el diagnóstico del parasitismo intestinal
y en los procesos patológicos digestivos. El semen se utiliza en el estudio de la infertilidad masculina. La saliva, fundamentalmente en el monitoreo de medicamentos y en la detección de estupefacientes. El sudor es la muestra de elección para la detección de electrolitos en el diagnóstico de la fibrosis quística pancreática. Los líquidos patológicos, como las secreciones y los acumulados de cavidades virtuales como el empiema, son extremadamente útiles para orientar hacia la etiología y para establecer el tratamiento de determinadas enfermedades. El líquido amniótico reviste gran importancia en el diagnóstico de los procesos patológicos durante el embarazo y el desarrollo fetal. Este se obtiene por punción abdominal bajo control ecosonográfico. El líquido cefalorraquídeo es imprescindible en el estudio de los procesos patológicos del sistema nervioso central. Observen en la imagen cómo se realiza su obtención a través de la punción lumbar. Los fragmentos de tejidos pueden ser obtenidos en pacientes vivos o fallecidos. La utilidad de este tipo de muestra será abordado en el acápite Métodos diagnósticos de la anatomía patológica. Con el objetivo de lograr la confiabilidad de los resultados, es necesario tener presente los requisitos para la correcta obtención de la muestra. Estos son: la indicación médica debe ser precisa según el proceso patológico a estudiar. Orientar adecuadamente al paciente sobre el examen a realizar respecto a cómo, dónde y cuándo el paciente debe tomarse la muestra. Informar las indicaciones que debe cumplir para contribuir a la calidad del mismo. Ejemplo, el ayuno, las contraindicaciones, el consumo de algunos medicamentos, evitar el estrés y el ejercicio físico intenso. Es importante que el paciente sea advertido acerca del tiempo necesario que debe permanecer sin ingerir alimentos. Por ejemplo, si a un paciente le indicamos un estudio de lípidos, éste debe acudir al laboratorio con ayuna de más de 8 horas y menos de 12. De no ser así, encontraríamos cifras elevadas de triglicéridos. El ejercicio físico intenso es otro factor que modifica algunos parámetros metabólicos, como son los niveles de glucosa, triglicéridos, ácido úrico y urea fundamentalmente. La ingestión de medicamentos es otro factor que puede modificar los valores de ciertos resultados analíticos. Por ejemplo, los anticonceptivos orales incrementan los valores de triglicéridos, glucosa y fosfatasa alcalina. Es importante el procedimiento correcto para la obtención de la muestra por el personal bien capacitado, para garantizar su representatividad, así como su identificación con los datos generales del paciente. La confección de la solicitud del estudio a realizar debe tener contemplado todos los datos generales de la anamnesis, el examen físico del paciente, el diagnóstico presuntivo o impresión diagnóstica de la enfermedad
y el resultado de los exámenes complementarios ya realizados. Para la interpretación de los resultados de los exámenes diagnósticos son importantes los antecedentes patológicos personales, porque algunas enfermedades de base alteran los resultados de determinadas investigaciones complementarias, y esto debe tenerse en cuenta si le indicamos al paciente otros estudios no relacionados con dicha enfermedad. Ejemplo, si estudiamos un paciente con gota, los resultados del laboratorio pueden informar una hiperuricemia. La conservación y el transporte de las muestras, de acuerdo al requerimiento del estudio, son indispensables para garantizar la calidad de los resultados de los exámenes realizados. La obtención de las diferentes muestras biológicas no siempre necesita de los mismos requisitos. Esto dependerá del estudio diagnóstico a realizar. Por ejemplo, en la obtención de las muestras para estudios microbiológicos son indispensables los siguientes requisitos. Seleccionar el lugar anatómico adecuado. Evitar la contaminación con la microbiota normal. Obtenerla antes de la administración de antimicrobianos. Evitar el contacto con antisépticos y desinfectantes. Recoger el volumen adecuado. Utilizar recipientes estériles apropiados. En su estudio independiente, con el uso de la bibliografía orientada, revise este contenido, haciendo énfasis en los requisitos generales para la correcta obtención de la muestra en los diferentes laboratorios y departamentos diagnósticos. Las consideraciones bioéticas son un elemento importante que el médico nunca debe olvidar para la indicación y realización de los diferentes exámenes diagnósticos. Mencionaremos algunas de estas consideraciones. Ningún examen complementario debe ser realizado sin la aprobación del paciente o sus familiares, lo cual forma parte del consentimiento informado. Cada uno de los métodos de estudios, sus beneficios, riesgos, contraindicaciones, complicaciones y resultados, incluyendo el de la muestra no útil, deben ser explicados detalladamente al paciente. Los resultados de los exámenes son confidenciales. Es imprescindible que el médico integral comunitario conozca los riesgos laborales a que se somete cuando recolecciona y transporta una muestra potencialmente infecciosa. Durante la realización de estos procederes, nos sometemos a riesgos biológicos, debido al continuo contacto con los pacientes y a la necesidad de manejar objetos y productos sépticos. Por esta razón, es necesario que se cumplan las normas de protección que incluyen el uso de guantes, bata sanitaria y material desechable, entre otras. Para el diagnóstico de los procesos patológicos se emplean diferentes métodos de estudio que nos permiten obtener las evidencias de las alteraciones morfofuncionales que ocurren a nivel de las diferentes células, tejidos y órganos. Los diferentes laboratorios y departamentos diagnósticos donde se realizan estos estudios incluyen el Laboratorio de Anatomía Patológica,
donde se procesan muestras de tejidos y células provenientes de las biopsias, incluyendo las citologías y las necropsias. El laboratorio clínico y de inmunología, en la mayoría de los casos, funcionan como una misma entidad, donde se procesan muestras de todos los fluidos biológicos. Laboratorio de microbiología y parasitología, fundamentalmente procesa fluidos y secreciones en busca de microorganismos patógenos. Laboratorio de genética, donde se analizan diversas muestras de fluidos y tejidos para el diagnóstico de alteraciones en los cromosomas, enfermedades de origen metabólico y precisar con técnicas de biología molecular las alteraciones en la molécula de ADN, ARN y otras proteínas en diferentes enfermedades. Departamento de Imagenología no utiliza muestra biológica. Su accionar es en busca de imágenes de los diferentes procesos patológicos mediante el equipamiento tecnológico. Departamentos de registros de las actividades de células, tejidos y órganos, donde se incluyen los estudios de electrocardiografía, electroencefalografía, electromiografía, potenciales evocados, así como de la variación de flujos aéreos o circulación. Existen diferentes criterios para la clasificación de los métodos de estudio. Estudiaremos los mismos en relación al fundamento para obtener las evidencias diagnósticas y los laboratorios o departamentos donde se realizan los estudios. Métodos bioquímicos, métodos microbiológicos, métodos inmunológicos, métodos moleculares, métodos citológicos e histológicos, métodos de diagnóstico por imágenes, métodos basados en el registro de la actividad de células, tejidos y órganos. Esta clasificación brinda la posibilidad de conocer de forma general algunos elementos básicos de cada uno de los métodos, con independencia del laboratorio donde se lleve a cabo el proceder. En la práctica, algunos de estos métodos son comunes a varios laboratorios. Departamento de Imagenología. Los métodos imagenológicos son de gran utilidad en la obtención de evidencias en el diagnóstico de un número considerable de procesos patológicos. Estos métodos se clasifican atendiendo al mecanismo de producción de las imágenes en radiaciones ionizantes, sonido, campo magnético y radionúclidos. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas descubiertas por el físico alemán William Conrad Röntgen en 1895. Se le nombró rayos X, la R por el apellido del descubridor y la X por lo desconocido de las radiaciones. Este mecanismo se fundamenta en que la producción de una radiación necesita de un tubo de rayos X, donde, al acelerarse los electrones en un cátodo con carga negativa, se produce el frenado de electrones en el ánodo positivo, obteniendo el 99% de calor y el 1% de energía. En la figura se muestra este mecanismo de producción de imágenes. Los estudios radiográficos pueden ser simples, contrastados e intervencionistas. Para la realización de los rayos X contrastados se utilizan diferentes medios, gases como aire, oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, sales de metales pesados como el bario, que se utiliza para contrastar vías digestivas,
compuestos yodados que pueden ser hidrosolubles y liposolubles. Entre los rayos X simples observen un rayo X de tora normal y uno de senos perinasales. En los contrastados demostramos una tomografía axial computarizada utilizada en el diagnóstico de una malformación arteriovenosa cerebral. Los intervencionistas se utilizan como guía para realizar una biopsia, puncionar una cavidad o recanalizar una arteria. Por el daño celular que provoca la utilización de las radiaciones ionizantes, su uso impone la aplicación de medidas de protección, las cuales son no realizar estudios radiológicos a embarazadas cuando las condiciones no aconsejen lo contrario, evitar el uso sistemático en niños, cumplir la vigilancia clínica y analítica del personal que trabaja con radiaciones, utilizar bloqueadores como el plomo al paso de las radiaciones por ser un metal de alto peso que sirve como protector. Sonido. Este mecanismo emplea ondas de sonido para la producción de imágenes, las que al chocar con un objeto provoca un eco, cuya imagen es llevado a una pantalla catódica recibiendo el nombre de ecografía o ultrasonido diagnóstico. La ecosonografía no provoca efectos biológicos indeseables. Su utilización es variada en la práctica médica, pues además de evidenciar procesos patológicos, sirve de guía para realizar procederes como biopsia y evacuación de líquidos de cavidades virtuales. Posee acción terapéutica sobre los tejidos, la cual es muy utilizada durante la rehabilitación de procesos patológicos que afectan el sistema osteomioarticular. Campo magnético. La carga eléctrica celular del cuerpo humano frente a la creación de un campo magnético produce imágenes reales anatómicas, lo que se conoce como resonancia magnética, la cual no provoca efectos biológicos indeseables sobre quienes se aplican. Entre las indicaciones más frecuentes para este tipo de estudio están las que se realizan sobre los órganos no movibles. Ejemplos: cerebro, huesos, articulaciones. Observen en la imagen un corte longitudinal del encéfalo donde se aprecian todas sus estructuras anatómicas. Radionúclidos. Este mecanismo de producción de imágenes se fundamenta en la detección de radiaciones gamma que emite el paciente a partir de la captación a nivel celular de sustancias marcadas radioactivamente, que se le administran por vía oral o endovenosa, como es el yodo 131. Este examen es de gran utilidad en el estudio de las enfermedades del tiroide, pulmón, hueso y corazón. Observen en la gammagrafía ósea la flecha que indica una zona ennegrecida en los huesos del carpo de la mano derecha. Esto evidencia una isquemia aséptica. En el manual introductorio de la asignatura, les sugerimos los pasos a seguir para realizar el estudio de un proceso patológico con el empleo de los métodos imagenológicos, así como la interpretación de los informes. Los métodos de estudio anatomopatológicos se basan en el examen microscópico y macroscópico
para la detección de las alteraciones estructurales de células, tejidos y órganos, producidas en el transcurso de los procesos patológicos. Estos métodos se clasifican en fundamentales y especiales o investigativos. Los fundamentales incluyen la biopsia, la citología, actualmente considerada por numerosos autores como un tipo de biopsia, y la autopsia o necropsia. La biopsia es un procedimiento mediante el cual se obtiene de un ser vivo un fragmento de tejido, tanto en forma de porción orgánica como de elementos disgregados, con el objetivo de someterlo a un examen macroscópico y microscópico para establecer un diagnóstico. Existen diferentes tipos de biopsia dependiendo de las formas o modo de obtener la muestra. Estas son incisional, excisional, aspirativa por trocar, por congelación o transoperatoria, por ponche, el curetaje o legrado, postoperatoria o postquirúrgica y los extendidos citológicos. Estos tipos de biopsia se realizan con el objetivo de determinar o corroborar la naturaleza de la enfermedad, establecer el comportamiento biológico de las neoplasias, delimitar la extensión de una lesión y comparar evolutivamente el curso de una enfermedad. La necropsia es el estudio de un cadáver mediante la observación cuidadosa, incluyendo la apertura de sus cavidades y el examen de sus órganos y tejidos, con el propósito de conocer las causas de muerte y las enfermedades que afectaron al paciente. Existen dos tipos de necropsias en la práctica médica: la necropsia clínica, realizada en fallecidos por causas clínicas o de muerte natural, y la médico-legal o forense, realizada en fallecidos por causas violentas o sospechosas. En tu estudio independiente, enfatiza en la importancia de la biopsia y la necropsia en la práctica médica y profundiza en el procedimiento, las indicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos de biopsias. En los laboratorios de genética se emplean diferentes métodos de estudio, en dependencia del proceso patológico que se necesita estudiar. Estos incluyen los métodos citogenéticos, como el estudio del cariotipo humano, el estudio de la cromatina sexual y el estudio cromosómico molecular, empleados para diagnosticar los trastornos cromosómicos. El cariotipo humano es el ordenamiento de los cromosomas según su forma y la posición del centrómero, en grupos de letras desde la A a la G, y en pares del 1 hasta el 22. Observe en la figura un cariotipo normal de bandas G. Para este estudio se utilizan células de diferentes tipos, como las células amnióticas, las células tomadas de las vellosidades coriónicas, las de sangre periférica y las obtenidas del cordón umbilical, así como las de médula ósea, entre otras. El estudio de la cromatina sexual constituye una técnica sencilla, económica y rápida para identificar la presencia del cromosoma X y algunas patologías relacionadas con él. La muestra citológica se obtiene mediante el raspado de la mucosa oral. Los métodos bioquímicos se emplean específicamente para el diagnóstico de las enfermedades de origen metabólico. Ejemplo, los errores congénitos del metabolismo
y las hemoglobinopatías. Los métodos moleculares son aquellos que tienen como fundamento el estudio de moléculas como el ADN, ARN y proteínas, a través del aislamiento del ADN, su fragmentación con la utilización de enzimas de restricción y el empleo de sondas moleculares utilizadas para detectar secuencias complementarias de nucleótidos de cadenas de ADN o ARN con marcadores específicos para localizar y caracterizar genes que se expresan con caracteres normales y patológicos. Atendiendo a si la alteración molecular está caracterizada o no, se clasifican en métodos directos, que se aplican cuando se conoce la alteración específica a nivel molecular para su localización. Métodos indirectos se aplican cuando la alteración no está caracterizada y no puede ser rastreada para realizar el diagnóstico, por lo que se emplean sondas que identifiquen un segmento vecino al gen de interés. Un ejemplo de método molecular de análisis directo es la reacción en cadena de la polimerasa, la cual consiste en la amplificación in vitro de secuencias específicas del ADN. Una vez amplificada la molécula del ADN, se procede al reconocimiento de la alteración a través de las enzimas de restricción. En este caso, la alteración se identifica en el fragmento del ADN estudiado, lo que permite localizar mutaciones a nivel del ADN y ofrecer el diagnóstico génico de varias enfermedades genéticas. La potencialidad de este método permite su aplicación en otros laboratorios para el diagnóstico y manejo de enfermedades infecciosas, identificando secuencias de ADN de organismos virales o bacterianos. También se ha utilizado para el diagnóstico de las neoplasias y en la detección de recidivas después del tratamiento. Esta técnica se ha convertido en una herramienta fundamental en campos tan diversos como las investigaciones relacionadas con el clonado de genes, la detección de clones recombinantes, el estudio de ADN de fósiles y en medicina forense y criminalística. En el laboratorio clínico se emplean varios métodos de estudio como los bioquímicos, citológicos, inmunológicos, para la realización de los exámenes diagnósticos. Según el procedimiento analítico, estos incluyen los exámenes de química sanguínea, los estudios hormonales, de hematología básica y especializada, los estudios de la hemostasia, los exámenes químico y citológico de la orina, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, entre otros. Los estudios de química sanguínea se encargan de evidenciar las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, el agua y los electrolitos, además del equilibrio ácido básico, las enzimas séricas, los oligoelementos, las hormonas, los niveles de medicamentos y otras alteraciones que ocurren en diferentes procesos patológicos que estudiarán en esta asignatura. Para realizar estos estudios de química sanguínea se emplean métodos bioquímicos, que son aquellos que para obtener la evidencia se basan en reacciones químicas que utilizan los principios de instrumentación para el análisis bioquímico. Estos pueden ser cualitativos y cuantitativos por la forma de mostrar el resultado. Los cualitativos expresan el resultado describiendo la apariencia del producto final de la reacción química, como un color,
o una turbidez que se relaciona con la concentración del analito a medir. Ejemplo, la determinación de glucosuria o glucosa en orina por la reacción de Benedict o a través de la utilización de tiras o cintas reactivas, como se muestra en la imagen, donde se observa el color azul si la orina no contiene glucosa. Si la glucosuria es positiva, mostrará otros colores como el verde, amarillo, naranja o rojo ladrillo, que son directamente proporcionales a las concentraciones de glucosa cada vez mayor. Los métodos cuantitativos expresan el resultado numéricamente, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Estos métodos son colorimétricos, pues se caracterizan por la presencia de color que es medible y cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración del analito. Ejemplo, en la determinación de creatinina sérica se produce una reacción de color amarillo, que es más intensa en la medida que está en mayor concentración el analito en la muestra. Los estudios hematológicos son básicos y especiales. Los primeros determinan hemoglobina, hematocrito, recuento de células sanguíneas, los índices hematológicos o constantes corpusculares y precisan la velocidad de sedimentación globular. Los estudios hematológicos especiales se encargan de evidenciar las alteraciones que se observan en las extensiones coloreadas de sangre periférica y de médula ósea, así como coloraciones citoquímicas y algunos estudios citológicos realizados con microscopía electrónica. Todos ellos muy útiles para diagnosticar procesos patológicos como anemias de diversas etiologías y algunos tipos de neoplasias, entre otros. Observe en la lámina periférica la presencia de células linfomonocitarias en el síndrome mononucleósico. Estudios de la hemostasia. En estos estudios se agrupan todas las pruebas que exploran los mecanismos de la coagulación sanguínea, la fibrinolisis y la actividad plaquetaria. Estos estudios evidencian las alteraciones que se presentan en los procesos patológicos con afectación primaria de la hemostasia. Ejemplo, la hemofilia A, donde existe una ausencia, déficit o alteración de la estructura bioquímica del factor 8 de la coagulación. Examen químico y citológico de la orina. Mediante estos exámenes se obtienen evidencias de la composición de la orina y el funcionamiento renal en diferentes procesos patológicos. Estos incluyen el parcial de orina, los estudios especiales del sedimento urinario como la cituria y el conteo de Addis, la cuantificación de algunas sustancias como proteínas, microalbuminuria y proteinuria de 24 horas. El filtrado glomerular evidencia las alteraciones en las funciones de filtración, reabsorción y excreción renal, útil para el diagnóstico de la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. En el laboratorio clínico también se realiza el examen químico y citológico de otros líquidos biológicos de las cavidades corporales, como el líquido articular, el líquido cefalorraquídeo, los líquidos patológicos localizados en cavidades virtuales como el líquido pleural, pericárdico, ascítico o abdominal. Este estudio ayuda a definir el mecanismo de producción de las alteraciones encontradas en los mismos, diagnosticándose
en algunas muestra la presencia de exudado o trasudado, lo que orienta al médico acerca de la causa que originó el proceso patológico. Los métodos inmunológicos son aquellos procedimientos analíticos cuyo principio se basa en la elevada especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo. La exquisita especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo ha generado una gran diversidad de métodos inmunológicos empleados por diferentes laboratorios diagnósticos. Entre los más utilizados están la aglutinación, que se caracteriza por su sencillez, rapidez, fácil implementación y utilidad en el diagnóstico de enfermedades infecciosas e identificación de los grupos sanguíneos. La técnica de ELISA se emplea en la pesquisa y el diagnóstico de enfermedades infecciosas como la hepatitis B, el SIDA, la enfermedad de Chagas, el dengue, entre otras. La inmunofluorescencia es útil para localizar e identificar la presencia de antígenos celulares en diferentes muestras biológicas, así como detectar los anticuerpos en el suero de pacientes con diversas enfermedades. En los últimos años ha sido ampliamente utilizada en la identificación de marcadores tumorales, en la caracterización fenotípica de poblaciones celulares, en el diagnóstico de enfermedades infecciosas y autoinmunes. En la imagen de fondo se visualiza una prueba de inmunofluorescencia positiva para la detección de anticuerpos antinucleares, examen útil en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. La citometría de flujo constituye una tecnología extremadamente potente para el análisis cuantitativo y la caracterización de poblaciones celulares marcadas con uno o más anticuerpos fluorescentes. El propósito fundamental del laboratorio de microbiología médica es el aislamiento e identificación de los microorganismos que causan enfermedad en el hombre y determinar la susceptibilidad in vitro a los agentes antimicrobianos. Para identificar los agentes biológicos se utilizan diferentes métodos en dependencia del tipo de agente que se sospeche. Los métodos de estudio microbiológicos pueden ser directos o indirectos. Los métodos directos permiten la identificación del microorganismo en muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo, heces fecales, orina, tejidos. En ellos se incluyen los métodos tradicionales, como son la microscopía y el cultivo. Por otro lado, están los métodos no convencionales, fundamentados en las técnicas de biología molecular, como es la reacción en cadena de la polimerasa, y los métodos inmunológicos para determinar antígenos microbianos. Los métodos indirectos se realizan cuando no es posible aislar e identificar el microorganismo en un cultivo o determinar su presencia mediante técnicas de genética molecular, y es necesario realizar otros estudios que de una forma indirecta evidencien la presencia del agente a través de la respuesta inmunitaria que el organismo desarrolla frente al mismo. Aquí se incluyen las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos específicos frente al agente, empleando métodos inmunológicos. Las pruebas de hipersensibilidad retardada
miden la respuesta inmune celular frente al agente infeccioso, por lo que su positividad evidencia la exposición al agente. Un ejemplo lo tenemos en la prueba de la tuberculina. Cuando esta es positiva, significa que ha ocurrido un contacto con el agente, o bien ha sido inducida la respuesta por la BCG. Este es un elemento importante para llegar a un diagnóstico. Utilizaremos la categoría parásito para ejemplificar los métodos que se utilizan en el diagnóstico de los diferentes procesos infecciosos. Los parásitos se diagnostican a través de exámenes de sangre, métodos coproparasitoscópicos, exámenes directos de secreciones urogenitales, esputos, aspirados y biopsias, técnicas de cultivo parasitario, métodos de diagnóstico molecular y estudios serológicos. Una vez estudiados estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Existen diferentes tipos de muestra biológica. Ellas se utilizan en dependencia del laboratorio y estudio diagnóstico a realizar. De la correcta toma de muestra y conservación depende la calidad en los resultados de los exámenes diagnósticos. Entre los requisitos generales para asegurar las condiciones óptimas de la muestra biológica, es importante orientar adecuadamente al paciente en relación al ayuno, a la ingestión de medicamentos que pueden interferir en los resultados, así como evitar el estrés y el ejercicio físico intenso. El fundamento y aplicación de los métodos de estudio varía en los diferentes laboratorios y departamentos diagnósticos. Los mismos se utilizan para evidenciar las alteraciones estructurales y funcionales que ocurren a nivel de células, tejidos y órganos en los diferentes procesos patológicos. El infarto del miocardio es un proceso patológico de presentación muy frecuente en la práctica médica, caracterizado por una lesión celular debido a la oclusión de las arterias coronarias. ¿Qué tipo de lesión celular es? ¿Por cuáles mecanismos ocurre? Estos y otros aspectos los abordaremos en la próxima actividad orientadora.